Hola, yo soy Adrián MG. Esto que escuchas es el podcast de Museomanía, un espacio para hablar de museos, sitios históricos y recintos culturales. En esta ocasión vamos a platicar con Andrea Pérez Juárez, quien nos va a contar un poco de la historia de los cines en la Ciudad de México. Te invito a que escuches este podcast y te pediría de favor que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales y también a que nos sigas en Facebook, Instagram o en YouTube. Nos encuentras como Museomanía. Vamos a entrar ahora sí de lleno al tema de los cines en la Ciudad de México. Tú organizas un proyecto en el cual tiene que ver con un recorrido histórico en donde platicas acerca de los cines, dónde se localizaban, cómo llegó el cine a la Ciudad de México, qué salas se visitaban con gran frecuencia, cómo tenía que ir la gente vestida, porque esto era también un evento social muy importante en la época. ¿Cómo abordas tú el tema? Pues mira, el proyecto forma parte de otra serie de recorridos y el cine hoy en día creo que es como una de las diversiones más populares, ¿no? Pero también está perdiendo terreno ante otras cosas como las plataformas digitales. Entonces lo que busca este recorrido es acercar la realidad que fue el cine a la gente, visitando 5 cines antiguos que rodean prácticamente la Alameda, a los alrededores de la Alameda, y que fueron recintos muy importantes en su época. Algunos los conservamos físicamente, 3 de ellos. 2 de ellos desaparecieron a raíz de los sismos de 1985 y entonces, aunque ya no están, pues se tiene memoria y la conciencia de dónde estuvieron, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando con este recorrido es contarle a la gente qué fue el cine, cómo evolucionó hasta llegar a las actuales salas y qué implicaba para una persona ir al cine desde 1895 que se hace la primera introducción y proyección, y después cuando se le da esta función especial a días, hasta los años 90 con la llegada de los primeros cineclubs, con el cierre de las salas a nivel nacional, como podríamos decirlo, o esta crisis en la que entra la industria cinematográfica en estos años, y la llegada de las primeras cadenas importantes a la Ciudad de México y al país. Digamos hoy Cinemex y Cinépolis, ¿no? Entonces, estas 2 grandes cadenas que hoy son los únicos cines que conocemos, o por lo menos en la Ciudad de México los más fuertes, pues no han estado toda la vida, ¿no? Además, el cine no era como hoy día, que hoy día va uno a una sala de cine y se encuentra 10 películas en exhibición, 8 en exhibición. Antes no, había 2, 3 películas en un cine y si querías ver una tenías que ir a otro cine en específico. Entonces la temática y la diversificación de cómo es el comportamiento de la sociedad en los cines ha variado y esa es la finalidad del recorrido. Cuéntame un poco, ¿cómo habrá sido esa ocasión en la que llegan este grupo de empresarios con un cinematógrafo para presentarle a Díaz una proyección? Pues yo creo que era un avance para la época. Recordamos que Díaz está interesado en traer todo aquello que es francés a México, ¿no? Y recordemos que los primeros son los hermanos Lumière. Entonces, en esta dinámica, que México tuviera esta proyección la estaba colocando entre los primeros países en América Latina y era un progreso importante. Ahora pensemos que hasta inicios del siglo XIX la tecnología no daba para gran cosa, ¿no? La fotografía tenía muy pocos años de haberse inventado y ahora más imágenes en movimiento. Pensemos también que el cine no es como nosotros lo pensamos, ¿no? Sino eran 2, 3 minutos de una filmación en movimiento, sin sonido además. Yo creo que debió de haber impactado mucho a Díaz, ¿no? Y a Díaz y también a la sociedad cuando empezó a asistir, ¿no? Recuerdo una crónica de Ángel de Campo Micros, en donde dice que pensaban que las imágenes se les venían encima. Es que también es que se grababa.
Por ejemplo, una de las primeras grabaciones es el tren, la locomotora. Y era un avance técnico que también tenía pocos años, entonces la gente se asustaba al ver el movimiento, no pensaban que las imágenes se iban a salir, pero también nos habla de cómo se proyectaban las cosas, ¿no? No eran en espacios a veces tan grandes y además las proyecciones no eran para tantas personas como hoy día, ¿no? Eran 20, 30 y una parte tenía que verlo al derecho y otra parte al revés por la dinámica. Entonces se proyectaba sobre un espacio blanco. Yo creo que lo que más parecido tenemos hoy en día a lo mejor es un proyector tal cual, ¿no? Que lo ponemos y proyectamos sobre un espacio blanco. Claro. Así era. Entonces se proyectaban, eran 2, 3 minutos, lo máximo eran 15 minutos de proyección y además eran temas que ni siquiera tenían una secuencia de historia, no eran temas tan comunes como una persona montando a caballo, una persona comiendo en algún parque, eran escenas de la vida cotidiana. Oye, ¿y cuáles cines recuerdas tú que tuvieron mucha fama? Uy, mira, pues esos cines antiguos. De los cines antiguos creo que de los más conocidos es el Regis, ¿no? El Regis era como el gran cine, el cine ópera, que desgraciadamente ahorita igual con el terremoto lo poco que subsistía de la marquesina se perdió también, está en vías de desaparecer. El Palacio Chino, que desafortunadamente el año antepasado cerró y que ahorita está en condiciones pésimas. El Cine Alameda, que también fue uno de los más famosos. El Cine Teresa, por esta dinámica de la proyección de películas pornográficas. Ajá. También, ¿no? Entonces fueron grandes salas que se perdieron. El Cine Roble, y desafortunadamente todos estos se perdieron, muchos en el terremoto del 85, ¿no? Grandes salas cerraron. Creo que el único cine que nos da una idea de lo que fueron es el Diana, que afortunadamente subsiste, ¿no? Aquí sobre Reforma. Y otro sería el Metropolitan, transformado con lo que se ha perdido y con lo que subsiste, pues es de lo poco que la ciudad sobrevive. Oye, Andrea, a ver, vamos a iniciar tu recorrido, hagamos un recorrido virtual, usemos nuestra imaginación. ¿En dónde citas a la gente y cómo inicias el recorrido? ¿Hacia dónde los llevas? Mira, el recorrido, como te decía, son 5 cines. Iniciamos en el Metropolitan porque es el cine más completo. ¿Dónde Además, está? El Metropolitan está ubicado hacia atrás de la Alameda. ¿Independencia? Independencia es la calle. Si uno va es sobre el actual Hotel Hilton, esa calle nos saca directo al Metropolitan, ahí iniciamos el recorrido. Hablamos un poco de estos orígenes del cine, cómo llegan, cómo son las primeras proyecciones y explicamos un poco cuál es la dinámica y la construcción de estos espacios, porque evolucionaron de estas primeras proyecciones a ya tener espacios cerrados donde la gente acudía, además el precio variaba, ¿no? Si tú veías la película de frente te costaba de 10 a 15 centavos, si tú veías la película volteada a lo mejor te costaba de 5 a 8 centavos en la época. Y además fue interesante porque la gente, a medida que las funciones aumentaban en tiempo, requerían otras condiciones, entonces se empezó a requerir que hubiera taquilla, dulcerías, baños, y entonces empezaron a negar permisos. Si los locales, por decirlo de algún modo, no cumplían con estos requisitos, no se les permitía funcionar y en algún momento los empresarios vieron que ya era necesario tener espacios donde se proyectaran. Por ejemplo, uno de los primeros fue el Salón Rojo, que estaba por ahí por la calle de Bolívar, me parece, Madero, entre Bolívar y Madero, por ahí esa altura. En la esquina de Bolívar y Madero. Rojo. Y ese fue uno de los cines más importantes en los años 20 y ya después empiezan a construir estos grandes complejos y además es muy interesante porque muchos de los cines, como el mismo Metropolitan, reflejan las tendencias arquitectónicas de la época, como la arquitectura funcionalista, el Art Nouveau, el Art Deco. Entonces eran espacios visualmente muy atractivos. Después de eso caminamos por la misma calle del Hotel Hilton y nos dirigimos sobre Juárez hacia lo que fue el antiguo Cine Alameda, de lo que hoy no queda nada, o sea, solamente subsiste como un complejo comercial, porque también se vino abajo en el 85 y tuvo daños y lo tuvieron que cerrar unos años después, y de ahí caminamos
enfrente prácticamente vamos hacia la Plaza de la Solidaridad, enfrente de la Alameda. Ajá. Ahí platicamos cuál fue el desarrollo de los cines en los años 40 y 50, ya con el gran boom del cine mexicano, con el llamado milagro mexicano, y que la industria cinematográfica sufrió una transformación muy importante. Se dan los primeros sindicatos de actores, es como la época dorada del cine, ¿no? Ahí hablamos de lo que fue el Regis, de la importancia que tuvo en algunos estrenos, también de cómo se perdió, igual retomando lo del terremoto. Nos atravesamos a uno de los cines que aún subsiste, que ya es parte de la cadena de Cinemex, que es el Real Cinema. Ahí hay una leyenda, te la contaré. A ver. Se estrena la película de José José, ajá, de Gavilano Paloma, y se suponía que allí iba a ser el estreno. Entonces se pensaba que él había estado en el estreno la noche anterior y que se había ido a dormir al Regis. Entonces pensaban que se había muerto en el Regis con la explosión. Sin embargo, no durmió ahí. El que durmió ahí fue su manager, pero el señor salió a correr antes, ajá, y entonces no estuvo. Pero según es como una leyenda que pensaron que José José se había muerto ahí, ¿no? Por decirte algo. Ajá. Entonces, físicamente entramos, vemos las modificaciones que hubo, porque este cine de 2 salas ahora son 12. Entonces, es como una muestra de cómo se transformó físicamente el espacio para adaptarlo y seguir funcionando como cine. Y de ahí, aunque es un recorrido muy largo, caminamos, y el último cine que tocamos es el Teresa, que está hoy sobre el Avenida eje central, casi esquina con Salto del Agua. Eje central. Ajá, hoy subsiste ahí como una plaza comercial, pero ahí lo que nos parece interesante es que la marquesina está intacta, y hablamos de otra faceta del cine, la cinematografía pornográfica, ¿no? Otro de los cines que subsiste está sobre Valderas, ahí por la Ciudadela. Ajá. Y pues es de los muy poquitos que quedan, y ese todavía está en funcionamiento. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. No te preocupes, ya. Pero bueno, está ubicado enfrente exactamente de la Ciudadela. De este lado está la Ciudadela, el Metrobús, enfrente. Y aún subsiste, proyecta aún películas de este tipo, ¿no? Y es como de los muy poquitos que quedan en la Ciudad de México. O sea, aún subsiste, pero ya no está en funcionamiento. Solamente está la marquesina. No, todavía. Hay 2 o 3 proyecciones. No sé si sean diarias, pero me parece que no. Me parece que son como cada tercer día o algo así, pero aún proyectan películas. Entonces es como de los muy poquitos que quedan en funcionamiento. Y bueno, eso no lo tocamos por la lejanía, pero es algo similar a lo que fue el Cine Teresa, ¿no? Y pues también lo tocamos como espacio, porque pues a pesar de lo que tiene como uso de comercio un tanto formal o informal, subsiste como tal, y ahí terminamos el recorrido. Regularmente la caminata lleva de 2 a 3 horas, entonces es bastante, se puede considerar, pero pues es como el trayecto entre desplazarse y contar. Nosotros cerramos aquí en el Cine Teresa hablándole a la gente de lo que se transforma la industria en los años 70, de los 70 a los 90. En los 70 con otro tipo de cine que tiene mucho que ver también con la temática, el llamado cine de ficheras, ¿no? Estas películas de bajo presupuesto en los que muchos actores de la época participaban. No eran malas películas, pero sí fue un decaimiento de las películas de los 50, 60, así. Hablamos un poco también de los 80, de la pérdida de presupuesto, la pérdida de calidad cinematográfica, y la entrada en los 90 de los primeros cineclubs. El cineclub transforma la experiencia de vivir el cine, ¿no? ¿Qué es un cineclub? Mira, pues el cineclub fue un tipo de cadenas comerciales cuya finalidad era arrendar películas, no a bajo costo realmente, pero pensemos que un gasto en el cine para una familia podía representar cierto ingreso, ¿no?, de la familia. Rentar una película te daba la facilidad de tener el VHS,
2 o 3 días en tu casa y poderlo ver con toda tu familia, ¿no? Entonces transforma la manera en que la gente vio cine en la Ciudad de México y en general en el mundo, ¿no? Esa revolución hizo que la industria cinematográfica entrara en una fuerte crisis y para los años 90 se desintegra como tal y llegan a la Ciudad de México ya a finales del siglo XX estas grandes cadenas comerciales como Cinépolis, Cinemex, y ¿qué hacen? Retoman los espacios donde muchos cines subsistieron y crean salas y se transforma así la forma en que la gente consume cine. Pensemos hoy día que una entrada al cine está en más de 50 pesos y entre todo te puedes gastar hasta 300 pesos, ¿no? En una ida con 2, 3 personas al cine y pues el cineclub en ese momento representó una ventaja económica para la clase media que no consumía, pero también un decremento. Ahora la industria se recupera, tarda muchos años en recuperarse, 15 a lo mejor, y entra con el milenio a otro tipo de cine. Ya no es esta industria nacional donde el Estado asumía una parte de los gastos, donde la gente y las producciones eran constantes, ¿no? Se habla de 30 o 40 producciones anuales en los años dorados, a veces a 5 o 10 producciones al año después del 2000, ¿no? Y es cine independiente, son otros temas, es una realidad más de México y tocamos también temas, creo que también es una parte como muy vital, ¿no? Los temas han cambiado, mientras en los 40 y los 50 era un cine nacionalista que nos hablaba de una época de la revolución donde todo lo importante eran familia, la mujer, temas de este tipo, temas muy sociales, familia, el cómo se transformaba, los problemas que enfrentaba la sociedad como las drogas, como que las chicas empezaban a perder su virginidad a cierta edad y todo esto era una problemática para las familias muy conservadoras, a otro cine donde todo era sexo, donde todo era albures, donde eran este tipo de una vida más popular de la Ciudad de México, de sectores de la sociedad que veían esto como algo cotidiano, a un cine de finales de siglo donde se tocan temáticas tan fuertes como la violencia intrafamiliar en películas como estas de Cicatrices, a lo que se enfrentan los jóvenes con drogas, alcohol, sexo, películas como La Primera Noche, como Perfume de Violetas. O sea, yo creo que el cine se transforma como la sociedad se transforma y sus intereses. Entonces, este es el planteamiento de la visita, que la gente entienda la importancia del cine en cada época y vea cómo se ha ido transformando con la misma cotidianidad de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido escenario para muchas películas mexicanas y extranjeras. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión te merece que la Ciudad de México siempre esté fotografiada? Pues yo creo que somos una de las ciudades más grandes, más bellas, y yo creo que también que el cine extranjero nos vea, nos habla de eso. Y en el nacional creo que es un referente. O sea, la Ciudad de México es un referente en todo, ¿no? Así sea una toma del Ángel o una toma de la Latino, en automático es como, es la Ciudad de México, ¿no? Así te lleven a otros escenarios y no sepas ni dónde fregados está ubicado, pero sí sabes dónde estás parado. Entonces es muy interesante y yo creo también que este recorrido lo que estamos buscando es que valoren. Esa es la palabra, valorar lo que subsiste, valorar lo que está ahí y no dañarlo más, porque desafortunadamente con algo que yo me topo mucho en las visitas es una falta de conocimiento de nuestra arquitectura. Y hay lugares tan bellos como, no sé, lo es el Teresa aún, y que pues está en donde está, pero hay otros lugares tan bellos como el Metropolitan, que a la gente le parece cualquier escenario donde se dan conciertos, ¿no? Por la dinámica que hoy tiene, pero la gente no sabe lo que había antes. O sea, es un lugar de, sí, el Metropolitan por los conciertos, pero bueno, sabes que es un edificio que tiene más de 60 años o más de 50 años, cuál fue la dinámica que antes tuvo y todo.
Creo que ahorita un poco con esta película de Roma, a lo mejor la gente lo ubica, ¿no? Pero, ¿y luego? Entonces, esa es como la invitación al recorrido, ¿no? Una vez que finaliza el recorrido, ¿cómo has notado que es la reacción de quienes asisten a este paseo? Pues mira, yo creo que la reacción es buena, positiva, creo que la gente queda muy interesada y sobre todo porque nosotros complementamos el paseo no con tecnología, porque creo que a veces la tecnología nos hace perdernos. Creo que una computadora la tiene cualquiera, un dispositivo móvil lo tiene cualquiera y puedes acceder a imágenes, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es mostrarles fotografías que tenemos de la época, las imprimimos y entonces el contraste es ver el lugar actual y les mostramos fotografías de cómo estaba, para que la gente dimensione. Creo que se van contentos y con el interés de conocer un poco más. Mira, desafortunadamente el espacio se tiene que limitar a ciertos puntos. Digo, hay muchos cines que aún subsisten físicamente, pero están muy alejados unos de otros y si te soy honesta, la seguridad es básica para nosotros. Entonces hay cines como el Palacio Chino, a mí me reclamaban mucho en algún recorrido que no se tocara a pesar de que está muy cerca, pero yo no iba a arriesgar a la gente. El Palacio Chino ahorita está en unas condiciones de inseguridad muy fuertes. De hecho, por ejemplo, gente del Universal que está atrasito se queja de asaltos. Entonces es vital para nosotros que la gente esté segura. Y si en el cine Teresa vamos, es porque conocemos una ruta donde la gente no corre riesgo. Para mí eso es algo vital. Podríamos hacer otros recorridos, pero es arriesgarnos a que algo pase, ¿no? Entonces no es el chiste. El caso es que conozcan la historia y pues ya si quieren ir bajo propio riesgo a otros lados, pues ahora sí que eso ya depende de la gente, ¿no? Pero creo que es una dinámica de ver que también el cine era una diversión tan común que había tantas salas, o sea, eran tan cerquita, tantas salas en gran número, era también por la dinámica. Hoy, como te decía, estamos acostumbrados a ver 12 películas en una misma sala. En la época, ¿no? En la época eran 3 a 4 películas por cine, tenían sus horarios y si tú querías ver una película en específico, tenías que ir a cierta sala. Además, hoy en día pues, la gente va del común. En la época del cine de oro, los estrenos, tú podías ir a ver a los artistas llegar e ir al estreno de su película, todo, ¿no? Un gran evento. Ajá, entonces era otra dinámica. La gente se vestía para ir al cine, así como se vestían para ir a la ópera, iban al cine vestidos de cierto tipo, ¿no? Tú seguramente para prepararte a dar este recorrido, has consultado varias fotografías donde están representados los cines. ¿Alguna imagen que tú hayas visto que te evoque estos cines, que te guste mucho? ¿Qué cine recuerdas? El Metropolitan, en una función, no me acuerdo qué película fue, pero es una película de María Félix, me parece que es, no me acuerdo cómo se llama, una donde sale con otro actor muy famoso en la época, se me fue el nombre del actor. Pero es una donde él le hace de general y ella, la cucaracha creo era la película. Bueno, pero llegó al estreno, pues ya sabes cómo era María Félix, ¿no? Con su collares, glamurosa y abriéndole la puerta, le están abriendo la puerta del carro y sale y la fotografían. Entonces también salió, creo, hasta en periódicos de la época el estreno. Y con toda la gente alrededor, entonces eso te habla de lo fastuoso que era un estreno, pero además de que la gente en la época tenía contacto con los actores, ¿no? Y además también dónde estaban los estudios, en Churubusco y los estudios Tepeyac, eran una dinámica muy diferente. Hoy en día una película no sabes ni dónde la filman, en ese tiempo las escenas eran tan cotidianas que la calle era donde veías a los actores, ¿no? Entonces también es una transformación y creo que eso, bueno, como fotografía a mí es la que más me llama la atención y me invita como a querer saber más, querer saber qué había detrás de aquellos escenarios, ¿no? Pues qué bien. Mi querida Andrea, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Me gustaría preguntarte antes de despedirnos, ¿cuál es tu película mexicana favorita? Uy, me lo pones difícil. Película mexicana favorita, creo que A Toda Máquina con Pedro Infante.
Me gusta mucho. Vamos a volverla a ver, quienes no la han visto, animamos a que la vean, es una película muy divertida. Sí, mucho. Y que también tiene como escenario a la Ciudad de México. Sí, además una profesión, ¿no? Como la de policía de tránsito, que hoy ya ni se ve, pero que en ese entonces era muy importante y a los policías se los respetaba mucho. Exactamente. Pues Andrea, quienes estén interesados en contactarte para este recorrido o algunos otros que estás proyectando, ¿en dónde te pueden buscar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, tengo 2 redes sociales, son 2 páginas de Facebook, Ecos del Tiempo, así lo ponen en Facebook como tal, o México a través del tiempo, todo junto. México a través del tiempo. O separarlo así con el cual en Facebook. Y ahí promocionamos los recorridos, o nos pueden contactar por WhatsApp. ¿Puedes dar el número? Sí, mi número es 55 40 20 51 40 y en cualquier momento yo les respondo por WhatsApp. Y pues los recorridos son en sábados regularmente para que la gente tenga tiempo. Regularmente les decía 3 horas, 2 horas y media, empiezan entre 10 y 11 de la mañana, finalizando entre 1 y media y 2 y media de la tarde. Lo único que se les pide es llegar a tiempo. Damos entre 10 y 15 minutos de tolerancia para empezar el recorrido. El pago regularmente es como en el momento. Y pues tenemos varias temáticas además de estas, ¿no? Ahí en cualquier momento nos pueden contactar. Y también si quieren algún recorrido privado, pues igual puede aplicar, ¿no? Con las diferentes temáticas que tenemos. Pues muchísimas gracias a Andrea por estar aquí nuevamente en no, este al contrario, podcast. Muchas gracias. Esperemos que te podamos seguir invitando y tú accedas a platicarnos sobre temas de historia de la ciudad sí, o historia de México, que sí, es de todo. Muy interesante y muy apasionante estos temas. Yo soy Adrián MG y esto fue el podcast de Museomanía. Nos escuchamos en el próximo episodio.